Buenos días. Primero, agradecer la presencia de representantes de COECIL y de UGT Castilla y León, que nos acompañan, así como a los jefes de servicio responsables de accesibilidad y de las ayudas al alquiler, a los que también pues aprovecho para felicitar el esfuerzo que realizan para la gestión de la convocatoria y sobre todo después para la gestión de las peticiones y la resolución, ¿no? Me acompaña también María Pardo, la directora general de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Bueno, esta es una comparecencia clásica y esperada. Clásica porque forma parte de esa acción de la Junta de Castilla y León ya desde hace muchos años de apoyo y ayuda a la accesibilidad a la vivienda, tanto la física a través de las medidas de accesibilidad como la económica, ¿no? Que es la accesibilidad de las personas, jóvenes y no jóvenes, a una vivienda vía alquiler, donde convocamos, como saben, desde hace muchos años, unas ayudas importantes que ahora voy a pasar a desgranar, ¿no? Vamos a tener, por tanto, dos partes. Una parte es las ayudas al alquiler y otra parte las ayudas a la accesibilidad de las viviendas, ¿correcto? Empezamos, por lo tanto, por las ayudas al alquiler. Las ayudas al alquiler es una convocatoria que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León y que, bueno, voy a desgranar las características fundamentales sin perjuicio de que la nota de prensa pues tendrán los datos precisos y, por supuesto, también esto sometemos a las peticiones que puedan realizar de más datos. Mi voz que suena de narices porque estoy acatarrado y, por tanto, no tengo una voz muy clara. Espero que me deje terminar la rueda de prensa. Convocamos un año más, y más o menos siempre, todos los años, hacemos la convocatoria por estas fechas, las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León. Dentro de las ayudas al alquiler vamos a distinguir a su vez dos tipos de ayudas, las ordinarias y las de las personas especialmente vulnerables. Las ayudas ordinarias son las que se dan a todas las personas, para los jóvenes de hasta 35 años, que obtienen el 60 o el 75% de ayuda de la renta que pagan, en este último caso si es en el medio rural, y el resto de personas que obtienen el 50% de ayuda a la renta que pagan, sean donde estén. Y luego están, repito, las ayudas a las personas especialmente vulnerables, que lo voy a decir después. Las primeras ayudas, las ordinarias, bueno, esas ayudas, como saben, establece una serie de requisitos, la convocatoria que se publicará mañana. Ya saben que es necesario unos ingresos mínimos y máximos. Hay que tener unos ingresos que el mínimo son 4.200 euros al año y el máximo 25.200 euros al año. Salvo para las familias numerosas, para las víctimas de terrorismo y familias con discapacidad, que se permite que tengan más ingresos, sobrepasen estos topes y a pesar de ello consiguen la ayuda, ¿no? Por tanto, la ayuda tiene que haber unos ingresos entre 4.200 y 25.200 euros. ¿Qué más requisitos exige a los solicitantes para ser beneficiarios? No solo que tengan unos ingresos mínimos y máximos, sino que además no vale ayudar a cualquier tipo de contrato de arrendamiento, no, es para contratos determinados, contratos que no superen los 550 euros en los municipios que agrupamos dentro del ámbito primero, que llamamos, y 500 euros que no superen los 500 euros en los municipios del ámbito segundo. Aquí hay una novedad importante, y es que antes había tres categorías, tres ámbitos. Hemos suprimido la tercera. Por lo tanto, la tercera, que antes eran no superar los 450 euros, queda suprimida y, por tanto, solo hay dos tramos. Los arrendamientos que no superen los 550 euros en determinadas capitales principales y los arrendamientos que no superen los 500 euros en el resto. Por lo tanto, es una subida implícita de las ayudas en cuanto que eliminamos una tercera categoría de arrendamientos que superaran los 450 euros y que queda, por tanto, suprimida. Solo hay dos categorías, no superar los 500 y no superar los 550, dependiendo de los tipos de municipios. Además, hay algo relevante y es que algunos municipios que antes estaban en la categoría 2 van a pasar a la categoría 1.
decir, municipios en que el importe de los alquileres pues era alto, los hemos equiparado a los grandes municipios, de manera que los alquileres que entran en la posibilidad de ayuda son el del tope de los 550 euros, cuando antes era el tope de los 500. Eso va todo a ir reflejado en la nota de prensa y en la documentación que se les va a poder facilitar, que es en la presentación que se les va a facilitar a los medios. En el caso de las familias numerosas, con personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, los intervalos son mayores. Ahí viene establecido y, como ven, está entre los 800 y los 600 euros respectivamente, y en el caso de habitaciones, de ayudas al alquiler de habitaciones, que también ayudamos al pago de la renta de meras habitaciones, está entre los 200 y los 175 euros. Por tanto, resumo, los ingresos son entre 4.200 o 25.200 al año, salvo que sean familias numerosas, víctimas de terrorismo o personas con discapacidad que pueden tener unos ingresos mayores y tienen derecho a la ayuda. Y los supuestos de alquileres que nosotros ayudamos son los alquileres de no más de 550 euros en capitales importantes y en otra serie de poblaciones relevantes que vienen expresadas en la documentación que les vamos a dar, que es el ámbito primero, o que no superen los 500 euros en las poblaciones de ámbito segundo. Ya no hay poblaciones de ámbito tercero. Por tanto, supone, repito, reitero, una mejora de las ayudas por la vía de la eliminación del tercer nivel de tipo de población respecto a la renta máxima admisible. La dotación presupuestaria la hemos incrementado en 8 millones de euros, pasando de los 19 millones y medio, que fue la convocatoria de 2024, ampliables, y ahora hablaremos de esto, a los 27 millones y medio que es la convocatoria de este año. Ya saben que nuestra vocación, y llevamos ya 9 convocatorias, en que las ayudas llegan a todas las personas, a todas las que cumplen los requisitos, justifican los requisitos, reciben esa ayuda. Por tanto, incorporamos siempre a la resolución el dinero necesario para llegar a todas las personas. De ahí que si el año pasado, la convocatoria del año pasado, la habíamos convocado por 19 millones y medio, finalmente el dinero asignado a la convocatoria, a la resolución, fue de 48.970.769. Por lo tanto, la convocatoria siempre es ampliable, se establece una cuantía inicial ampliable, pero es que este año ya la cuantía inicial ha subido ya, sin más, esos 8 millones. Pero calculamos que la convocatoria que hacemos este año y que resolveremos el año que viene estará en torno de los más de 50 millones de euros y los más probablemente de 55 millones de euros. No se puede determinar porque será lo que soliciten, lo que justifiquen, pero calculamos que va a haber un incremento de beneficiarios, un incremento de cuantía por beneficiario y, por tanto, un incremento del gasto asignado a esta convocatoria. Por tanto, reitero, convocamos por 19 millones y medio, más 8 millones, que son 27 millones y medio, pero asignaremos los recursos necesarios para llegar a todas las personas. La convocatoria es en concurrencia competitiva, aunque la realidad final es universal, porque llega a todas las personas, porque no limitamos el presupuesto asignable a esta convocatoria, a su resolución. Por tanto, es una convocatoria en concurrencia competitiva que tiene la característica especial de esta comunidad en que llegamos a todos. Digo especial porque no hay ninguna comunidad autónoma no foral que tenga unas ayudas similares. Ninguna comunidad autónoma en España no foral tiene no límite de presupuesto para poder llegar a todas las personas en las ayudas al alquiler. Los requisitos que hay que cumplir, aparte de los que hemos dicho, ingresos, aparte de los que hemos dicho, de qué tipo de arrendamiento y de precio de alquiler tiene ese contrato, pues son otros, que son los siguientes. Primero, hay que ser titular como arrendatario o cesionario de un contrato de arrendamiento de un arrendamiento de una vivienda en nuestra comunidad. En segundo lugar, tiene que ser esa vivienda residencia habitual permanente de esa persona. Por lo tanto, el solicitante, para ser beneficiario, tiene que residir de forma permanente en esa vivienda. Tiene que tener la nacionalidad española o de alguno de los estados de la Unión Europea. En el caso de personas extranjeras, tiene que tener una autorización de estancia o residencia legal en España para tener derecho a esas ayudas.
Después están los requisitos de ingresos, que ya hemos comentado, y los requisitos de renta arrendaticia, que también hemos comentado. No podrán acceder a estas ayudas, en otro sentido, las personas que tengan deudas con la Hacienda pública, con la Seguridad Social, aquellas que hayan sido objeto de revocación de algunas ayudas de este tipo del Plan Estatal de Vivienda por incumplimiento imputable al solicitante, en ese caso no tiene derecho a obtener esas ayudas, y también cuando se den una serie de situaciones, y es que la persona sea propietaria de alguna vivienda en España, aunque hay unas excepciones en las que, a pesar de serlo, se tiene derecho a las ayudas, cuando es propietario de una parte alícuota por herencia, cuando no tiene disponibilidad por causa de separación, o cuando sea inaccesible por razón de discapacidad. En ese caso, a pesar de tener esa vivienda en propiedad, en esos supuestos, sí tiene derecho a la ayuda al alquiler. Tampoco tendrá derecho el que tenga parentesco en primero y segundo grado, consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora o cedente de la vivienda. Y tampoco si es socia o partícipe de la persona física o jurídica propietaria arrendadora de esa vivienda. En estos tres casos no se tiene derecho a las ayudas al alquiler. ¿Qué documentación tiene que presentar el solicitante? Pues muy sencilla. Es una documentación absolutamente sencilla. Antiguamente había dos momentos. Un momento inicial que presentaba la solicitud y luego, a media convocatoria, una vez que se tramitaba el expediente, se le pedía que aportase una serie de documentaciones. Ahora al ciudadano solo se le molesta una vez, que es en el momento de solicitarlas, que tiene que rellenar el documento de solicitud con la copia del contrato y los justificantes bancarios del pago de la renta. Solo se ayuda a arrendatarios que paguen la renta de forma bancaria, bien sea por transferencia, bien sea por estar domiciliado el recibo de pago de la renta en su cuenta corriente, bien porque haga ingresos en efectivo en la cuenta del arrendador. No se ayuda a las personas que paguen la renta por medio de recibos privados, no, solamente de forma bancaria. Es una forma de asegurar la falta de cualquier tipo de fraude en la obtención de estas ayudas al alquiler. Por tanto, si no constan esos datos de esa forma bancaria, no se tiene derecho a la ayuda al alquiler. Y estos son todos los requisitos. Hay algunas excepciones de algunos otros requisitos, en el caso de que se actúe por medio de representante, cosas extraordinarias que tampoco en esta comparación de prensa vamos a concretar para no, oscurecer la misma, ¿no? Por tanto, solamente el contrato y la renta pagada. Hay que tener en cuenta que, y esto es muy importante, el plazo para solicitar las ayudas comienza el 1 de diciembre y termina el 30 de enero del año 2026. Por tanto, hay casi 2 meses para presentarlo. ¿Por qué en estas fechas? Porque ya se pueden presentar los recibos de todo el año 2025, que es lo que ayudamos. Aquí estamos ayudando al pago de las rentas del año 2025, en el que estamos. Por tanto, hay 2 meses, todo diciembre y todo enero, para presentar esos sencillos documentos que es la solicitud con el contrato y la justificación bancaria del pago de la renta. ¿Cómo se presenta? Bueno, pues se presenta, preferentemente pedimos que se haga de forma electrónica, a través de la página que está en la Junta de Castilla y León prevista para esta presentación, que la tienen ahí en la pantalla, tramitacioncastillaleon.jcil.es, pero también se puede presentar de forma papel físico y, por tanto, en documentación física en cualquier tipo de registro administrativo ordinario de las administraciones que llega a la administración de la Junta de Castilla y León. ¿Cuál es la cuantía de la ayuda? Ya está dicha, ¿no? La cuantía de la ayuda es del 50% de la renta, salvo para los jóvenes de menos de hasta 35 años, de menos de 36 años, el importe es del 60%, y si es en el medio rural, tiene el beneficio de que llega al 75% de la renta. Sí que es necesario decir que las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida también tienen derecho al 75% de la renta en todo caso, tanto en ciudad como en medio rural, en pueblos, tiene derecho las personas de situación de vulnerabilidad sobrevenida al 75% de la ayuda del 75% de la renta. Y repito que el periodo subvencionado es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año 2025. Si hay algún cambio de residencia durante el año,
y se cumplen los requisitos en la nueva residencia y es Castilla y León a través de un arrendamiento, está incluido. Por tanto, no tiene por qué estar todo el año en la misma residencia para tener la ayuda al alquiler. Puede haber cambiado, pero tiene que cumplir los requisitos íntegros en los dos tipos de residencia. ¿Cómo pagamos esa ayuda cuando se resuelva? La pagamos por transferencia bancaria en la cuenta de la persona solicitante y que ha designado en su solicitud. Se les avisará a través de un SMS de la resolución y de que se va a proceder al pago al ingreso. ¿Y cuál es el plazo de resolución? ¿Cuándo deberían estar resuelta esta convocatoria? El plazo de resolución son 6 meses a partir del día siguiente en que ha terminado el plazo de presentación de solicitudes. Por lo tanto, si termina el 30 de enero, a partir de ahí son 6 meses, por lo tanto hay hasta el 30 de julio del año 2026 para que la Junta de Castilla y León resuelva la convocatoria. Tiempo atrás, años atrás, no cumplíamos ese plazo porque las dificultades, el número tan importante de solicitudes hacía que la maquinaria administrativa no pudiera absorber la gestión de todos los expedientes. Hay que tener en cuenta que en cada expediente hay que comprobar todos los datos de cumplimiento o no del pago de los impuestos, ingresos y demás. Por tanto, son miles y miles de expedientes. Sin embargo, en las últimas convocatorias hemos sido estrictos y hemos cumplido y resuelto la convocatoria dentro de esos 6 meses, lo que ha conllevado o lo que ha precisado, mejor dicho, el tener una serie de personas mayores contratadas a través de la empresa pública Somacil para ayudar a los servicios que gestionan en la Consejería estas ayudas. Por tanto, estamos en disposición de comprometer que dentro de esos 6 meses se van a resolver las ayudas. Son unas ayudas creíbles porque llegan a las personas siempre más o menos en el mismo momento, ¿no? Antes del verano, antes incluso pues, de las propias vacaciones, llegan las ayudas, puntualmente las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León, que supone, por lo tanto, pues un compromiso y un respiro para muchas familias el recibir ese dinero. Un dinero que está en el entorno de los más de 2.000 euros por persona. Concretamente, en la convocatoria del año 2024 fueron 2.331 euros de media de ayuda. Eso quiere decir que hay personas que reciben más de eso y personas que reciben menos de eso, dependiendo pues, de la cuantía del arrendamiento y de las circunstancias, ¿no? Por lo tanto, lo que sí prevemos es que en la próxima convocatoria, habida cuenta que hemos incrementado el tipo de arrendamiento y el tipo de renta que se paga por ese arrendamiento para tener derecho a las ayudas, probablemente va a subir la cuantía media de la ayuda y estará pues cerca de los 2.500 euros por persona de cuantía media de la ayuda. La subvención deberá destinarse obligatoriamente por la persona beneficiaria al pago de la renta. Son incompatibles con otras prestaciones que pudieran ser de la misma naturaleza, salvo el bono de alquiler joven del Gobierno de España, que hay una interacción, cuando presentemos la convocatoria ya lo explicaremos, donde se pueden percibir parcialmente esta ayuda junto con el bono joven. Es la única compatibilidad. No hay incompatibilidad para perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social que pueden percibir esta ayuda o beneficiarios del ingreso mínimo vital que pueden percibir también esta ayuda. La compatibilidad con el bono joven, cuando hagamos la convocatoria ya se explicará porque es un poco compleja. Hay unos porcentajes para poder percibir las dos ayudas, la de ordinaria de la Junta de Castilla y León y la del bono joven. Yo no sé si se me olvida alguna cosa más, pero quizá para terminar sí me gustaría hacer un poco de recensión de los años atrás, ¿no? Fíjense que en el año por no ir muy atrás, en el año 22 recibimos 24.721 solicitudes. En el año 24, que es la última resolución que hemos hecho de ayudas, ascendieron a 31.362 solicitudes. En el año 22 fueron 14.277 beneficiarios, en el año 24 21.006 beneficiarios. En el año 22 pusimos a estas ayudas un total de 29.355.000 euros y el año 24 48.970.000 euros. Por lo tanto, el compromiso que hay es muy importante en estas ayudas y, repito,
para la resolución que esperamos dentro de los 6 meses del año 26, las cifras serán mayores. Habrá más de 31.362 beneficiarios, seguramente, en torno o cerca de 35.000, seguramente, y los beneficiarios pasarán de 21.006, probablemente, a en torno a más de los 23.000, con un importe que tendremos que poner para pagar estas ayudas de en torno a 59.000. Estos son meras estimaciones, repito, meras estimaciones. La convocatoria es de 27,5, ampliable a lo necesario para llegar a todas las personas. Y si hacemos, y termino ya con esta parte de las ayudas ordinarias, hacemos un resumen 2015-2024, en estos años, del 2015 al 2024, hemos dado ayudas a 131.096 personas, con más de 237 millones de euros. Repito, 131.096 personas con más de 237 millones de euros. Si les parece, para dejar las preguntas que puedan requerir al final, esta eran las ayudas ordinarias al alquiler. Hay otras ayudas, que es un programa de ayudas para las personas en situación de especial vulnerabilidad. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que hayan sufrido violencia de género, personas que hayan sido víctimas de trata con fines de explotación sexual, personas víctimas de violencia sexual, personas que han sido objeto de un desahucio de su vivienda habitual o personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables cuya condición se determina en los requisitos y en las bases de la convocatoria. A estas personas hay una partida especial y distinta, separada del presupuesto que hemos dicho, es decir, al margen de ese presupuesto que hemos previsto para las ayudas al alquiler ordinarias, estas personas tienen un presupuesto especial. En este caso, la ayuda a estas personas no se hace, la solución residencial para estas personas no se hace a través de ayudas directas a las mismas, se hace a través de las entidades del tercer sector, a las que damos una cuantía económica para que ellas gestionen la identificación de las personas que precisan esta ayuda residencial y gestionen la ayuda residencial misma y les proporcionen el lugar de residencia. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estas entidades del tercer sector, que aprovecho además para agradecer y felicitar la enorme labor que realizan, son las que mejor conocen la gestión de esta situación y la que mejor conocen los recursos en los que pueda darse esta resolución, esta solución residencial a las personas. Concretamente, a ello tenemos previsto una cuantía de 2.070.000 euros, 2.070.000 euros que aprobaremos próximamente en un Consejo de Gobierno y que se van a entregar, repito, a las entidades del tercer sector que van a gestionar esta ayuda. Estas entidades, hasta el momento, hemos hecho 4 acuerdos anteriores y se ha dado este dinero a Cruz Roja Española, a Cáritas Castilla y León, a la Fundación Intras, a la Fundación Personas y a la Fundación Juntos por una Sonrisa. En estas convocatorias que ya hemos hecho efectivas de esta modalidad de ayudas para personas especialmente vulnerables, pues hemos atribuido a estas entidades 4.845.475 euros, repito, 4.845.475 euros para ayudar a los beneficiarios, que en concreto ha sido 1.273 personas las que han recibido esta ayuda, 1.273 personas especialmente vulnerables que han recibido la ayuda a la residencia a través de este presupuesto de 4,8 millones y a través de estas entidades del tercer sector. En próximo Consejo de Gobierno aprobamos otros 2.070.001,18 euros para atribuir a estas entidades y, por tanto, hacer esa labor en esta convocatoria de estas ayudas especiales a las personas especialmente vulnerables. Esto en cuanto a las ayudas al alquiler, las ordinarias y las de personas especialmente vulnerables. ¿De acuerdo? Hasta ahora está más o menos claro dentro de la complejidad, porque es verdad que tiene toda una especial complejidad. En el material que entreguemos a los medios pues irá pues más datos y más aclaración. Y por supuesto estamos siempre a disposición de los medios, no ahora, sino en cualquier momento, para que puedan solicitar cualquier tipo de información al respecto.
La rueda de prensa no es solo para convocar o para anunciar la convocatoria y la publicación mañana en el BOCIL de estas ayudas tan esperadas, tan creíbles y desde luego que concitan el respiro para muchas familias, sino que también es para presentar la convocatoria de las ayudas a la mejora de la accesibilidad de las viviendas en Castilla y León. Esta es también una convocatoria clásica que llevamos ya años haciéndola y que bueno, pues, conlleva el dar ayudas a determinadas personas o comunidades de propietarios para mejorar la accesibilidad de los edificios y de las viviendas. Se va a publicar esta convocatoria el próximo viernes. Perdón, el próximo viernes no. Mañana, 21 de octubre también. Mañana. Vale, mañana también, porque en principio no estaba bastante el boletín bastante lleno y no sabíamos si iba a ser mañana. Sí, me confirman que mañana también aparece la convocatoria de estas ayudas. ¿Qué es cuál es el objeto de la ayuda? El objeto de la ayuda es mejora de la accesibilidad mediante la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, dispositivos de accesibilidad, intervenciones que faciliten la accesibilidad en espacios interiores de viviendas, ya sean viviendas unifamiliares aisladas, agrupados en fila, tipo adosados, o ya sea viviendas en edificios de comunidades verticales, que todo el mundo se hace una idea, ¿no? Por lo tanto, se ayuda a cualquier intervención que conlleve mejorar la accesibilidad. Pensemos, por ejemplo, pues ascensores que hay que bajar la cota hasta nivel de calle porque tiene antes unas escaleras. Pensemos que hay que hacer las puertas del interior de la vivienda más anchas porque hay un problema de una persona discapacitada y que tiene que manejar una silla de ruedas. Cualquier tipo de proyecto que suponga mejorar la accesibilidad de la vivienda está siendo objeto de esta posibilidad de ayuda de la Junta de Castilla y León. Convocamos ayudas por 2.083.536 euros. 2.083.536 euros. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, lo que hacemos es primero reservar, repito, 2.083.536. Reservamos el 25% para viviendas ubicadas en municipios rurales. El 25% de la convocatoria para estos municipios, que son los del ámbito 2, que es el mismo ámbito 2 que para las ayudas al alquiler, y que están, por tanto, en la documentación que se les adjunta. Por tanto, el 25% se reserva para el medio rural. Es más, hace años no había una especial consideración del medio rural. Ha sido precisamente una aportación de comunidades autónomas como la Junta de Castilla y León que empujamos a modificar el Plan Estatal de Vivienda para que permitiese la ayuda a las viviendas unifamiliares que estaban inicialmente excluidas y que por tanto excluía el apoyo al medio rural, donde de forma casi general las viviendas son viviendas unifamiliares, pequeñas viviendas unifamiliares. Están, por tanto, incluidas y no solo incluidas, sino que además reservamos una cuarta parte del presupuesto necesariamente para ellas. Y el resto del presupuesto, hasta los 2.083.000, se distribuye por provincias teniendo en cuenta el peso poblacional relativo en el conjunto de la comunidad autónoma de cada provincia. Tratamos con ello de dar una asignación para que ninguna provincia pueda tener un gasto o recibir una mayor parte que otras provincias que tengan pues menos población. Por lo tanto, para hacer un reparto proporcional a la población de estas ayudas. ¿Qué es lo que se ayuda? Se ayuda el 50% de la inversión, pero hay unos límites, que son 6.000 euros por vivienda, cuando estamos hablando de viviendas unifamiliares aisladas o bien agrupadas en fila, 6.000 euros por vivienda cuando estamos hablando de ayudas que solicitan las comunidades de propietarios, por ejemplo, para poner un ascensor que no tiene ese edificio, 6.000 euros por vivienda, o 3.000 euros por vivienda en el caso de comunidades de propietarios verticales, cuando la ayuda es para una vivienda en concreto. Es decir, no lo solicita la comunidad, sino que solicita la ayuda o el propietario de una de las viviendas. Por tanto, están los dos límites, o 3.000 euros o el 50% de la inversión. Bueno, repito que los beneficiarios son las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios, las personas físicas en los pisos, en los edificios verticales, individualmente, si la comunidad lo solicita y hay alguna actuación de alguna vivienda particular, también están incluidas, y también, por supuesto, las personas físicas titulares de una vivienda unifamiliar o adosada, agrupadas
en fila. Tiene que haber, en este último caso, unos ingresos de la unidad de convivencia residente que no se dan de 5 veces el IPREM. Y sí se me olvidó decir antes, en las ayudas al alquiler, que esos límites de renta es de los que convivan en ese domicilio, no solo del beneficiario solicitante. Todas las personas que conviven en su domicilio tienen que cumplirse con la suma de todos los requisitos, de todos los ingresos, tienen que cumplirse los límites establecidos antes. Aquí también hay un límite que es que no se dan de 5 veces el IPREM para tener derecho a esa ayuda. Y sin más, haciendo un poco como anteriormente, un poco de recensión de las ayudas concedidas, bueno, pues el año 2022 a 2024, pues estamos hablando de en torno 4.958.790 euros, que generó una inversión de 13.926.000, porque hay que contar también no solo la ayuda, sino lo que tiene que poner el beneficiario, porque la ayuda es de una parte de esa inversión. Por lo tanto, la inversión realizada en accesibilidad ha sido de casi 14 millones de euros y la ayuda de la Junta ha sido de 5 millones de euros. Y ha favorecido a nada menos que 968 viviendas en estos años, repito, del 22 al 25, en estas últimas 3 convocatorias. Y sin más, reiterando que también sale mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León esta convocatoria, con eso doy por cerrada lo que yo quería decir y nos sometemos a las preguntas que quieran, que tengan a bien hacernos.